Bien, la semana pasada la calificadora de riesgos Moody's Analytics puso un boletín en razón de que podría eventualmente presentarse una depreciación del peso respecto de las principales monedas en aproximadamente un 20%, lo cual, si bien fue inesperado, se justificaría por algunas razones de mercado que analizaremos aquí en el estudio con el maestro Oliver Ambía López, a quien usted ya conoce. Buenas noches, Oliver. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por tenerte acá. Y bueno, obviamente las calificadoras de riesgo lo que hacen es recomendar a sus clientelas lo que va a ocurrir en el entorno de algunas economías como la de México, pero ¿por qué en lo particular se refirieron al tipo de cambio? En esta ocasión, una de las áreas que maneja Moody's, vale la pena decir, no es todas las actividades que hace Moody's de manera regular, sino una de sus diferentes ramas, hizo este estudio comparativo con el año 2008 de la famosa crisis, que ya todo el mundo ubica perfectamente bien las consecuencias tan nefastas que hubo, y ellos mencionan que hay muchas similitudes de lo que ocurrió en aquel entonces con lo que se está viendo que está gestando hoy en día, y por consecuencia están alertando. Y vale la pena decir, simplemente es una señal de alarma, pero no es para que toda la gente se ponga, digamos, con los pelos de punta o vayan a comprar dólares en este momento. De hecho, vale la pena decir lo que ocurrió justamente al día siguiente de que salió el comunicado, el peso mexicano se apreció. Entonces, es algo interesante de lo que ocurre en estas vicisitudes de los mercados financieros, ¿no? Algunos analistas ven ciertos aspectos que quizás tienden a magnificar en comparación con lo que otros están observando y por consecuencia, siguiendo sus políticas internas, pues dan a su comunicado porque es así su potestad. Sobre todo porque, como dice un dicho mexicano, la burra no era arisca, ¿no? La hicieron. Sí. Y si algo psicológicamente ha afectado siempre a los mercados, a los consumidores, es que se empieza a hablar de una depreciación brusca como en antaño. ¿Qué Así es. diferencia hay con respecto al pasado en esas depreciaciones bruscas ahora que ocurren con unos comportamientos de mercados más autorregulados? Pues afortunadamente hay algunas variables macroeconómicas que denotan que justamente que no están exactamente en condiciones equiparables a ese momento, porque ciertamente hemos tomado presiones como país de las políticas que ha sido el Banco de México, vale la pena mencionar, las reservas internacionales y sobre todo las expectativas que están viendo algunos otros jugadores o analistas. Entonces, Moody's es un jugador importante, pero ciertamente no es el único. Hay otras agencias calificadoras que también han hecho comentarios al respecto, análisis que han publicado para sus diferentes clientes, y aunque mencionan que hay ciertos factores de riesgo, no suenan las señales de alarma. Simplemente dijeron hay que tener atención, pero no es para que la gente empiece a lanzarse ya los botes a la vida, ¿no? Todavía no. Sí, sobre todo porque, bueno, se justifica mucho que el peso mexicano justamente es de las monedas más transaccionadas Así es. en las operaciones en los mercados internacionales. De hecho, es algo muy interesante que lo que menciona. El peso mexicano, yo para bien o para mal, depende justamente de la óptica con la que se mire, es quizás la moneda latinoamericana que representa todo el sector de la región de Latinoamérica. Es decir, si comparamos con otros países, encontramos el caso de Argentina, Colombia, Brasil, que es ciertamente la economía más relevante, pero su moneda, por las condiciones que tiene el Banco Central de Brasil, el real brasileño, no tiene ese amortiguamiento y ese grado de atractividad para la conversión que tiene justamente los operadores de mercado de divisas. El peso mexicano, por consecuencia, asume como todo el riesgo de la región de una manera directa o indirecta, por así verlo, y entonces hace como ese amortiguamiento, vale la pena mencionar. A nivel internacional, digamos, cuando alguien se ve mercados de Latinoamérica, el primer referente sigue siendo el peso mexicano. Mucho más que la moneda brasileña, que vale la pena decir, pues debería ser por tamaño de economía quizás la número uno, pero no lo es en el mercado de divisas, es el peso. Es el peso. Así Sí. es. Maestro, con tus colaboraciones en Cuentas Claras nos has hecho favor sobre todo de poder vincular lo que es las finanzas con la tecnología y particularmente, bueno, tu expertise está justamente en el comportamiento de empresas tecnológicas que siempre llaman la atención de nuestra audiencia. Recientemente se habló de Facebook. Sí, ha salido mucho en este año porque el precio de su acción ha caído de una manera dramática. Para dar una referencia, hace unos meses atrás, en septiembre del año pasado, estaba poco más de $350 una acción de Facebook. Hoy en día está debajo de los 150. Entonces, dicho, si lo tomo de ese punto de referencia a la actualidad, pues es una caída de más del 60% de su valor. ¿Cuáles han sido las explicaciones que han plasmado algunos de los analistas y de los operadores? Bueno, quizás ha tenido que quedar a deber en muchos aspectos la estrategia que el señor Zuckerberg en Meta, que es la compañía justamente que cambió y que lleva el nombre de Facebook, en los proyectos que está sacando adelante, el metaverso, o ese gran proyecto que está en mente, luce muy bien en papel, pero ya en la práctica y en lo que se va a hacer convertible o monetable, o convertido ya a dinero, no ha tenido justamente esa entrega de valor y se está castigando. Y también vale la pena decir, el competidor chino número uno, que es TikTok, se está comiendo el mercado. Está creciendo una barbaridad tremenda entre el público juvenil en todo el mundo, duplicado justamente el número de usuarios que tenía justamente Facebook. Y quizás Facebook ha tenido el pecado, y vale la pena decir, esto es muy igual que controversial, de que ha quedado de ver en cuanto a innovación. Es decir,
Ha tenido grandes avances con lo que fue WhatsApp, con lo que fue Instagram, pero después como que ya no... Y el público joven es muy desesperado o poco paciente, por decirlo de alguna forma muy diplomática, y quiere más, quiere más. Y TikTok ha tenido ese lugar que ha dejado Facebook. En este querer más, desde luego, tiene que ver también los dispositivos móviles. Cierto. Se sigue generando y seguirá generando ese gran gap entre empresas como Apple y sus seguidores. Al parecer es una constante que vemos en el mercado de tecnología, es decir, es como esa frase en inglés que dice winner takes all, o sea, el ganador se lleva casi todo. El que es el primer lugar en algún segmento está muy por encima del segundo o tercer lugar. Entonces, el que está, ya sea Facebook o TikTok, o puede ser Apple, o puede ser Microsoft en algunos segmentos de negocio, cuando ves quién es su siguiente competidor está muy lejos. Simplemente para ilustrarlo, en el caso de los buscadores en Internet, es Google el que lleva el 97% de las búsquedas en Internet. Y luego los otros más, el segundo lugar se lleva apenas el 2%, ¿no? Es una cantidad ridículamente baja. Entonces, eso es lo que marca la diferencia en los negocios de tecnología. Ser el ganador o ser el número uno implica quedarse casi con todo el pastel del mercado. Ya. Maestro Oliver, consultor financiero, profesor en finanzas y ahora pues director de mercadotecnia y vinculación en nuestro centro Tolsu. Así es un gran honor para mí ser parte de esta aventura. Anteriormente era el Centro Cultural Toluca, ya hace años atrás era el famoso Museo de Ciencia e Industria en la ciudad de Toluca, y pues tengo el gusto de dirigir justamente los destinos de la parte comercial de esto, que es un espacio para todos, para jóvenes, adultos y demás, y que ciertamente con la fundación que está detrás de ello, pues la intención es que la mayor cantidad de personas en el Valle de Toluca, el Valle de México, nuestros vecinos, los demás estados, pues tengan un espacio de intercambio cultural, de eventos y de una propuesta cultural dinámica, atractiva y cautivante y que te hace vibrar. ¿Qué le ofrecemos entonces aquí a nuestro staff, a la audiencia en Centro Pues nos Tolsu? gustaría mucho recibirlos justamente para que conocieran la exposición que tenemos hoy, que comenzó el 14 de octubre, que es Miguel Ángel el Divino, que son reproducciones de las estatuas de Miguel Ángel, tamaño real directamente. Obviamente se hizo un diseño muy atractivo para que pudiera ser replicado lo que se puede encontrar en Italia, en Florencia, en Roma y en el Louvre en París. Y también hay otras 3 exposiciones muy interesantes. Una de ellas tiene que ver con la historia de Toluca, que se llama La Victoria de Toluca. En el edificio de Centro Tolsu es donde nace la cerveza que le da justamente el nombre a la Victoria de Toluca. Y hay otras 2 exposiciones más que tienen que ver con la Catedral de Toluca y con Hugo Breme, que fue un fotógrafo mexicano-alemán del siglo pasado, muy conocido por sus fotografías de la Revolución Mexicana. Entonces es una apuesta muy atractiva. Ojalá justamente nos puedan acompañar para que conozcan todas las amenidades que tenemos en Centro Tolsu. Y además por 40 pesitos me parece que, caray. La fundación justamente apoya financieramente y la intención es que tengan la mayor cantidad de visitantes. Esa es la apuesta que tenemos. Ya lo creo, pues mucho éxito seguramente lo tendrá Centro Tolsu con ustedes de la mano y desde luego, bueno, pues ahí estaremos visitándolos. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Oliver. Como siempre, esta es tu casa. Muchas gracias. Bien, vamos ahora con la cápsula de investigación deportiva financiera de esta semana, en la que si usted colecciona artículos deportivos únicos, se sorprenderá en lo que se cotizan. En el ámbito económico-financiero existen varios tipos de activos que circulan en el mundo, como pueden ser bonos gubernamentales, acciones y una amplia gama de bienes inmuebles, todos ellos regidos en su precio por el mercado. Actualmente hay ciertas mercancías que poseen un valor muy superior al de su costo original, derivado de su alta demanda y escasa oferta. Claro ejemplo de ello son los sneakers de edición especial de diferentes marcas deportivas, donde hay personas que llegan a pagar hasta 100,000 pesos por un par de tenis que tuvieron un costo de fabricación de 500 pesos, casi 20,000 veces mayor a su valor original. En el mundo deportivo hay un mercado muy particular conocido en inglés como Sports Memorabilia, que es la colección de artículos deportivos donde se pueden encontrar un sinfín de cosas, ya sea relacionadas a un equipo, a un jugador, a un manager o inclusive bancas y césped de un estadio. Algunos de estos artículos poseen precios ridículamente excesivos, como lo es un jersey de finales de campeonato usado por Michael Jordan y valuado en $10 millones, o una tarjeta intercambiable del año 1952 del jugador de aquel entonces de los Yankees de Nueva York, Mickey Mantle, la cual tiene un precio de mercado de $12.6 millones. Una
aspecto relevante a considerar es que estos artículos, así como lo son también un valioso cuadro de pintura o una escultura, conservan su valor a través del tiempo, convirtiéndose así en activos de menor liquidez y con compradores exclusivos. Los precios de artículos deportivos coleccionables se determinan por 3 razones principales: antigüedad, exclusividad y por su buen estado de conservación. Sin embargo, es debido a los grandes flujos de dinero que estos provocan que la piratería y fraude crezcan, provocando que muchas personas pierdan miles de dólares. De acuerdo a diversas fuentes, el FBI estima que 50% de todo el mercado de colección de estos bienes es fraudulento, siendo las firmas de personajes famosos las más comunes. Es por ello que si usted desea comprar algún artículo coleccionable de su agrado, debe verificar que sea certificado por la dependencia a cargo, además de contar con suficiente información del objeto. Yo, Mars Blackman here with my main man, Michael Jordan. Yo, Mike, what makes you the best player in the universe? Is it the vicious stunts? No, Mars. Is it the haircut? No, Mars. Is it the shoes? No, Mars. Is it the extra long shorts? No, Mars. It's the shoes then, right? Nah. Is it the short socks? No, Mars. Money's gotta be the shoes. The shoes? Shoes. 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 You sure it's not the shoes? I'm sure, Mars. What about the shoes? No, Mars. Así que cuídese de comprar un artículo de colección y que no le vayan a dar gato por liebre. Antes de despedir el programa, déjeme compartirle que debido a la interacción que tuvimos con usted el pasado programa, lo vamos a hacer más continuamente, contestar al aire sus preguntas, así que no deje de escribirnos a nuestras redes sociales y desde luego también en los mensajes directos que yo recibo en Twitter, los cuales los tiene usted en pantalla, @AMX Noticias, @Raimundo Tenorio, y de esta forma favorecemos no solamente la interacción con usted, sino ponemos en cuentas claras los temas que más interesan a usted. Así que llegamos al final de este programa de Economía y Finanzas con cuentas claras para ustedes, agradeciendo como siempre la gentileza de su atención e invitándole a que nos vea y escuche la próxima semana aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias, canal 34.2 de la televisión abierta digital en todo el Estado de México y la Ciudad de México, y ahora también por los canales 135 de Easy y 610 de Star. Buenas noches.